Hola, mi nombre es Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid y en este vídeo vamos a presentar el concepto de modos transitorios. Por un lado, explicaremos cuál es la idea, es una idea que es directamente aplicable a partir de la función de transferencia, y en segundo lugar haremos la relación entre los modos transitorios y los polos de un sistema. Bien, en esta expresión que tenemos aquí tenemos la función de transferencia de un posible sistema. De manera general tendremos un conjunto de ceros, z sub i, menos z sub i y un conjunto de polos, s más sigma sub i. Recordemos que la función de transferencia, si la antitransformamos, obtenemos la respuesta impulsional o función ponderatriz, puesto que la transformada de Laplace del impulso es la unidad, la transformada de Laplace de la respuesta del impulso sería directamente esta expresión, y su antitransformada sería por lo tanto la respuesta pulsional. Bueno, pues si cogemos esta expresión y la descomponemos en fracciones simples, paso previo que hacemos para antitransformar, tendremos que por cada uno de los polos reales simples tendremos una fracción de este estilo. Por cada uno de los polos complejos, de los polos simples múltiples tendremos fracciones de este estilo. Y por las raíces, por los polos complejos conjugados tendremos fracciones de este estilo. Cada una de ellas es un sumatorio, es un componente que se suma a la respuesta temporal. Cuando antitransformemos tendremos tantos sumandos como elementos tengamos aquí, tantos sumandos como fracciones tengamos aquí, y tantos sumandos como fracciones tengamos aquí. Bueno, pues cada uno de estos sumandos es un modo transitorio. Es decir, cuando antitransformamos la función de transferencia, o lo que es lo mismo, cuando antitransformamos la respuesta del impulso, cada polo me da lugar a un sumando que forma parte de la respuesta temporal. Cada uno de esos sumandos es un modo transitorio de la respuesta. La respuesta global se compone de la suma de la antitransformada de todos estos, más la de estos, más la de estos. Y cada uno de ellos va a aportar, en su medida, forma a la respuesta temporal del sistema. Conviene recordar en este momento que en la antitransformada de Laplace, o de la antitransformada de Laplace, sabemos que si estos elementos son reales simples, elementos de este estilo, al antitransformar van a dar lugar a términos de esta forma, exponenciales que si sigma es positivo se atenuarán, si sigma es negativo irán tendiendo al infinito. Si se trata de polos reales múltiples, estos términos tendremos al antitransformar componentes de esta forma. Y por último, si tenemos polos complejos, al antitransformar tendremos componentes de esta forma. Tengamos en cuenta que solamente en este caso, polos complejos aparecen términos senoidales. En los demás casos aparecen términos exponenciales, que si la sigma es positiva, se irán atenuando, y si la sigma es negativa, irá tendiendo al infinito. En este caso, habrá términos senoidales y también si la sigma es positiva, se irán atenuando, y si la sigma es negativa, tenderá al infinito. Bueno, por lo tanto, cada uno de los polos de un sistema me aporta en la respuesta temporal una componente de una de estas formas, según qué tipo de polo sea, real simple, real múltiple o complejo. Estos polos tendrán a cero si su parte real es negativa, y el sistema, por lo tanto, la suma de todos esos términos que tienden a cero, se dirá que es estable. Si alguno de ellos no tiende a cero, el sistema no será estable. Y además, tengamos en cuenta que cuanto mayor sea sigma, cuanto mayor sea este polo, más rápidamente se atenuará. Y por lo tanto, su efecto en esa suma que aporta al valor, a la respuesta total del sistema, se notará durante menos tiempo. Se atenuará antes, desaparecerá antes y su efecto será en el tiempo menos notorio. Vamos a poner un poco más de relieve con un ejemplo. Imaginemos que tenemos esta función de transferencia y si la antitransformamos, pasamos previamente por la descomposición en fracciones simples y nos encontramos con que tenemos tres fracciones. La que corresponde al polo en s más 1, al polo en s más 10 y a los polos complejos s más 1 al cuadrado más 25. Voy a coger cada uno de ellos, tengamos en cuenta que ahora el siguiente sería antitransformarlo, voy a coger cada uno de ellos y voy a antitransformarlo por separado. Cogemos primero el primer término. Al antitransformar este primer término, nos encontramos con que nos da 4 partido por 45 por elevado a menos t, que si lo pintamos tiene esta forma. Este polo en s más 1 nos está dando a la suma total de elementos que conforman la respuesta transitoria, la respuesta temporal del sistema, esta señal. Por su parte, el siguiente término nos da lugar a esta señal. Fijaros que aunque las gráficas parecen iguales, aquí tenemos que la gráfica de tiempos va hasta 9, mientras que aquí va hasta 0,9. Este es mucho más rápido. Esta señal desaparece 10 veces antes. Aquí el polo estaba en S más 10
ya que el polo en S+1, cuanto más alejado está el polo del origen, siendo estable, cuanto más a la izquierda está, más rápidamente desaparece. Su efecto en la respuesta temporal desaparece antes. Por último, la tercera componente, que tenía estos polos complejos en -1 más -5j, al antitransformarme da lugar a esta señal, que es una señal senoidal que se va atenuando, puesto que el término exponencial hace que cada vez tenga menor amplitud. Esta velocidad de atenuación depende de este exponente, y este exponente era precisamente el polo en -1, la parte real del polo en -1. La frecuencia con la que oscila depende del 5, que era precisamente la parte imaginaria de los polos. Estaba en el -1 más -5j. En conjunto, los tres sumados dan lugar a la respuesta temporal de mi sistema. Y en esa respuesta temporal de mi sistema hay tres componentes y cada uno de ellos es un modo transitorio, cada uno procedente de un polo. Vemos que como había una componente, había un polo complejo y daba lugar a un modo transitorio oscilatorio, pues hay una cierta componente oscilatoria en mi respuesta. Vemos también que como los tres modos transitorios correspondían a polos en el semiplano izquierdo, polos con parte real negativa, ninguno de ellos tiene infinito y mi sistema tiene una respuesta impulsional, una función ponderatriz que tiende a 0, por lo tanto puedo decir que es estable. Bien, pues en definitiva, los modos transitorios son cada uno de los elementos que salen al antitransformar cada uno de los polos del sistema. Cada polo, por lo tanto, contribuye a la respuesta temporal del sistema de una manera particular en función de dónde esté el polo, en función de su valor, y de si es real o si es complejo, y por supuesto si es negativo, con parte real negativa, o con parte real positiva. Por esto, y de manera un poco condensada, podríamos establecer las siguientes conclusiones. Cada polo contribuye a la respuesta temporal con un sumando de la forma elevado a menos sigma t. El polo está en parte real sigma, pues elevado a menos sigma t. Además, si el polo será complejo, tendrá esto multiplicado por una senoide. Para que el sistema sea estable es necesario que todas las contribuciones tiendan a 0, por lo tanto que todos los polos tengan sigma positivo. Esto quiere decir que S sea S más algo positivo, el polo por lo tanto tendrá parte real negativa. Cuanto más alejado esté el polo del origen, más grande será sigma, y más rápidamente se atenuará. Su efecto sobre la respuesta temporal se mantendrá menos tiempo. Por el contrario, cuanto más cerca está del origen, sigma será muy pequeño y más tiempo tardará en desaparecer este término. Su contribución a la respuesta temporal durará más en el tiempo. Los polos reales dan lugar a exponenciales puras. Los polos complejos dan lugar a exponenciales multiplicadas por senoides. Por lo tanto, son señales senoidales que se van atenuando, siempre y cuando sigma sea positivo. Y los polos imaginarios puros, en los cuales no hay parte real, sigma es 0, dan lugar a términos senoidales puros, oscilaciones mantenidas. La frecuencia, en este caso, de esas oscilaciones depende precisamente de la parte imaginaria, de omega. Y los polos que tengan parte real positiva, los polos que estén en semiplano derecho, dan lugar a exponenciales e elevado al número positivo que tenderán a infinito y el sistema será, por lo tanto, inestable. Bueno, pues por acabar, vamos a poner esto en práctica con unos cuantos sistemas. Vamos a viendo el sistema, viendo cuál es la función de transferencia, viendo dónde están los polos, a decir de manera cualitativa si el sistema oscila, no oscila, si es más o menos rápido que otro, si es estable o inestable. Como hacemos con este sistema, nos fijamos que tiene un polo en 3, en -3 y un polo en -4. Dos polos reales negativos, conclusión, no oscila y es estable. El siguiente es igual que el anterior, lo que pasa es que cambia el 0, pero el 0 no me contribuye a la estabilidad del sistema. Me afectará en cierta medida, evidentemente, a la respuesta, pero no va a afectar a la estabilidad. Por lo tanto, este sistema seguirá siendo estable y sin oscilaciones. El siguiente. En este caso tenemos un polo en -3 y un polo en +3 y un polo en -4. Por lo tanto, al tener este polo con parte real positiva, podemos decir que el sistema seguro es inestable. Además, no tiene ningún polo complejo, por lo tanto, no va a presentar oscilaciones. Su forma de respuesta tenderá al infinito de manera continua, sin oscilar. El siguiente. Tenemos un polo en S igual a 0 y otro polo en S igual a -4. ¿Qué podríamos decir de su respuesta? Esta lo dejo para que respondáis vosotros. Bueno, pues puesto que tiene un término con un polo en el origen, tendremos una exponencial elevada a 0
parte real es 0, exponencial elevada a 0. Esa exponencial elevada a 0 no tiende a 0, sino que tiende a 1 por la constante que tenga por delante. Por lo tanto, la respuesta impulsional no tiende a 0, el área encerrada bajo ella no es 0, el sistema no es estable. Ahora bien, no tiene componentes imaginarias, por lo tanto no presentará oscilaciones. Mi sistema será inestable y sin oscilaciones. Al antitransformar tendremos una constante más, algo que tiende a 0 después. Esa constante, la respuesta impulsional, hace que el área encerrada bajo ella no sea 0 y, consecuentemente, de acuerdo a la definición de sistema estable, o a la condición necesaria suficiente de sistema estable, el sistema no será estable. Siguiente caso. Tenemos un sistema que tiene polos complejos y un polo real. Todos están en semiplano izquierdo, todos tienen parte real negativa, por lo tanto es estable, pero al tener polos complejos presenta oscilaciones. El siguiente, también lo dejo para vosotros. Indicar, pensar si será estable o no, si tendrá oscilaciones o no. Bueno, pues como tiene polos complejos, tendrá oscilaciones, pero como esos polos complejos tienen parte real positiva, el sistema será inestable. Será un e elevado a 3 por t, que tendrá infinito cuando el tiempo tiene infinito, por el seno de 2t. Por lo tanto, será una senoidal que cada vez tiene mayor amplitud, cada vez es más alta, y el sistema será inestable. Y por acabar, el último, tenemos dos polos reales, los dos están con parte real negativa, por lo tanto el sistema es estable y no presenta oscilaciones. El cero que tenemos aquí, aunque es un cero complejo, conjugado, no me afecta a esto que estamos diciendo. Bien, pues con esto hemos acabado este tema, que es sencillo, pero es muy importante, puesto que ya tenemos una herramienta de análisis inmediata. Viendo la función de transferencia de un sistema, ya sabemos, por lo menos de manera cualitativa, si es estable o no, si oscila o no, y si es más rápido o más lento que otro, según los polos estén más o menos cerca del origen.